Días con todos, feliz jueves, bienvenidos a un nuevo tutorial con Meger. El día de hoy les presentaremos pruebas en transformadores y bushings mediante tangente delta hasta 1 hercio. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y esperamos que este tutorial sea muy interesante y de mucho agrado para ustedes. En pantalla ustedes pueden ver cómo está el layout de su plataforma. En la izquierda van a tener las cámaras del staff de Meger, en el medio la presentación. A la derecha pueden ustedes hacer sus preguntas o comentarios durante la presentación y en la parte de abajo pueden solicitar un demo. Recuerden que también pueden cambiar y ajustar cada ventana según su preferencia. Les recuerdo que esta sesión será grabada y para saber nuestros programas de webinars y tutoriales, les invitamos a que ingresen a nuestra página web csa.meger.com/webinars. Al finalizar esta sesión, el día de mañana, ustedes van a recibir un correo electrónico con el link de la grabación de la presentación y además su constancia de participación. Muy buenos días, me presento. El día de hoy les acompaño como coordinadora. Mi nombre es Daniela de Vacas, para los que no me conocen. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y mi correo está en pantalla por si ustedes desean por si les pueda ser de alguna ayuda. Así que sin temor me pueden escribir a mi correo electrónico si es que desean a solicitarme algo. El día de hoy nos acompaña como disertante Roberto Saltori. Él es el gerente regional de Meger y es responsable del segmento de transformadores para LATAM. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Un gusto saludarte. Así que bueno, muy contento de estar acá presente nuevamente, tratando de ofrecer lo mejor que tenemos para nuestros asistentes el día de hoy. Excelente. Adelante. Gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos. Y el temario del día de hoy es el siguiente: tangente delta y frecuencia de prueba. Prueba con Delta 4000. Aquí vamos a tener el software Delta Control, software PowerDB y el software PowerDB profesional. Vamos a hablar sobre pruebas con el Trax, un video de prueba en campo y al finalizar vamos a responder las preguntas del webinar pasado que tuvimos con Raúl. Así que el día de hoy vamos a empezar con la prueba de tangente de delta de frecuencias de prueba y a continuación les vamos a indicar un pequeño clip. Sí, gracias, Daniela. Sí, este clip es un poco para ilustrar lo que queremos transmitir a nuestros oyentes y también a toda la gente que está viendo grabado esto. ¿Cuál es el mensaje que habrán visto en las redes, no? Esto de las pruebas a 1 Hz. En realidad yo llamo más las pruebas hasta 1 Hz, porque lo que queremos hacer es un barrido completo hasta llegar a 1 Hz cuando se hace la prueba de tangente delta. Así que esto es parte de una campaña educativa que tenemos dentro de Meger. Daniela, Karen, toda la gente de marketing, los profesionales como el doctor Diego Robalino, todo el mundo ha colaborado mucho con esto y fundamentando con investigación y con desarrollo en los que son los equipos también que hacen las pruebas. Ya estuvimos hablando un poco de las pruebas mediante el webinar anterior con el ingeniero Diego Raúl Álvarez sobre lo que son las pruebas en forma académica y teórica, cuáles son los fundamentos teóricos de estas pruebas, ¿no? Y yo estaba pensando, Daniela, y nuestros queridos oyentes, esto es útil para quizás dos tipos de oyentes que tengamos el día de hoy, de asistentes. Por un lado, aquellos que se quieren interesar en la tecnología, en cómo hacer las pruebas, y esto va a ser muy útil para esta gente, aunque todavía no tengan equipos de prueba, aunque todavía no estén trabajando en eso, y quieran conocer qué es lo mejor. Y también para aquellas personas que ya tienen de repente equipos de Meger, de nuestras marcas, y quieran actualizarse y conocer cómo sacarle más jugo a esos equipos, porque vamos a recomendar que actualicen los software, que nuestros amigos representantes colaboren con esto y actualicen el software a sus clientes quizás para que puedan sacar más provecho principalmente al equipo, al Delta 4000 y al Trax, con las últimas actualizaciones de software que vamos a ver en un ratito. Por favor, confirmame, Daniela, si estás saliendo todo bien en cuanto a audio. Yo estoy apagando la cámara en este momento.
Sí, te escuchamos perfecto y también quiero recordarle a la audiencia que si es que en algún momento ustedes dejan de ver la pantalla o dejan de escucharnos, por favor refresquen su servidor, su buscador, para que puedan obtener la mejor calidad. Adelante, Roberto. Gracias, Daniela, gracias. Bien, un poco como hacer un repaso histórico de las pruebas que se hacían o que incluso se hacen a los transformadores. Nuestro viejo y querido megómetro sigue siendo de aplicación y lo era mucho más antes, cuando las pruebas se hacían principalmente con corriente continua. Estas pruebas, si bien se siguen haciendo, las normas y la práctica hacen cada vez más, más importantes las pruebas con corriente alterna, ¿no? Pero cuando se hacían las pruebas de aislación, nosotros estamos buscando más que nada ver la resistencia, el valor óhmico de esa aislación, de ese aislamiento, y ver un poco lo que es la aislación como un conjunto de componentes resistivos, capacitivos, inclusive una porción que se polariza de la aislación, un material polarizable. Entonces todo eso, al final cuando se estabiliza, nos termina dando el valor realmente óhmico de esa resistencia, pero ahí no estamos viendo más que precisamente la resistencia en ohms, pero no la calidad, que es lo que conseguimos cuando se hace una prueba con corriente alterna. Más que un valor de resistencia, estamos buscando cuál es la calidad de ese aislamiento. Y predecir un poco qué puede pasar con el día de mañana con esa aislación que se puede dañar. Entonces se prueba con corriente alterna. Esto se está utilizando hace ya muchísimos años, la prueba de tangente delta, donde se ve que estos desfasajes que se producen entre la tensión y la corriente, ese cambio de ángulo que se ve es precisamente producto del componente capacitivo, que es el componente principal que tenemos dentro de una aislación. El componente resistivo es muy pequeño, infinitesimal, tan pequeño que afortunadamente con la técnica de tangente delta lo que se puede visualizar mediante precisamente el ángulo de ese desfasaje, que es tan pequeño que solamente lo podemos mensurar como un desplazamiento angular. En eso nos basamos en lo que ya hace mucho tiempo se viene haciendo, que es el factor de potencia o coseno phi, se puede interpretar de esa forma, o el ángulo complementario, que es la tangente delta, que es lo que más se utiliza como unidad, como nomenclador para determinar la calidad de la aislación. ¿Sí? Este ángulo entre las corrientes capacitivas y resistivas se conoce popularmente como tangente delta, es un valor muy pequeño, pero mediante esta función se puede amplificar un poco más, tener valores más tangibles. Y en otros lugares también se le conoce como factor de disipación, porque realmente es la corriente o la potencia que se disipa por esas fugas, por calentamientos y demás. Perturbaciones, descargas parciales, todos los problemas que están involucrados dentro de problemas de aislación. Entonces se conoce como tangente delta, factor de disipación o factor de potencia, son prácticamente sinónimos. Ya se han hecho muchos webinars explicando las pequeñas diferencias matemáticas que hay entre ellos, pero en la práctica, y sobre todo cuando hablamos de valores bajos, se considera que son equivalentes. Ahora, haciendo una recapitulación de lo que sería históricamente el desarrollo de estas técnicas, originalmente se hacía a frecuencia de línea. ¿Por qué? Porque los propios equipos no permitían variar la frecuencia y se hacía ya sea en la parte de Sudamérica o en Europa a 50 Hz y en la parte de Estados Unidos y países limítrofes en Centroamérica y demás al orden de 60 Hz. Pero siempre hablamos de frecuencia de línea, sea una frecuencia única. La conexión, bueno, podemos interpretar que en cierto modo es similar a la de una prueba, a la clásica prueba del megómetro. En este caso, involucramos también la medición de tierra en simultáneo. O sea, tenemos una inyección por el cable de alta tensión, que típicamente es negro, paradójicamente, porque mucha gente piensa que se inyecta por el cable rojo y se mide por el cable negro, pero no. Se inyecta por el cable negro, que es la alta tensión, se mide por el cable rojo y también se mide por tierra. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Pero tradicionalmente a 50 Hz. Para eso, bueno, las normas y la práctica nos indican, las buenas prácticas, los límites. Típicamente esperamos valores menores a 0,5 en toques tangente delta cuando probamos a frecuencia de línea, una sola frecuencia. Lo que estamos proponiendo desde hace tiempo, desde Megger, es no solamente ver el factor, que es importante, valor a 50 Hz,
sino ver cómo se comporta en el resto del espectro, en lo que llamamos narrowband o frecuencia acotada, frecuencia ancho de banda corto. Es un espectro corto de hasta 1 Hz, donde vemos que el comportamiento de esa tangente delta va variando y se va amplificando a medida que nos acercamos a frecuencias más bajas, ¿correcto? Entonces, como ya lo explicó el ingeniero Raúl Álvarez en el webinar anterior, hay valores recomendados, así como hay valores recomendados para 50 Hz que vimos antes, también hay valores recomendados cuando se llega al orden de 1 Hz. Entonces acá está la tablita que ya se explicó en el webinar anterior. Pero ahora vamos a hablar un poco más de lleno de los equipos, las tecnologías y cómo se hace la prueba. Otra cosa que podemos hacer, obviamente, es un seguimiento histórico de esas tendencias, ver cómo va cambiando esas curvas que se van viendo, se pueden guardar los equipos en el software y se puede también ir comparando en función del tiempo cómo se puede predecir el envejecimiento de un activo, ya sea un transformador o un bushing, que es a lo que estamos apuntando el día de hoy, básicamente las pruebas de transformadores y bushings. Y acá les cuento rápidamente un caso de un transformador monofásico. Esto lo vamos a ver en un video, en un rato. Pero bueno, un transformador monofásico, hicimos una prueba sobre un bushing en particular, a modo de ilustración. Yo le dejo las fotos acá porque cuando compartamos la presentación grabada, muchas veces lo que les queda a la gente es el PDF, o el formato así de resumido, con imágenes solamente, y no van a ver el video. Entonces, esto lo puse para que quede también en el formato del PDF, las imágenes de la prueba, hasta 1 Hz, cómo se ven estos valores en ese bushing, comparado con un bushing en buen estado y otro que estaba más dudoso, no digamos malo, siempre digamos dudoso, siempre las pruebas son complementarias, pero se ve como el que estaba más complicado se expresa con valores de tangente delta mayor, y sobre todo, a medida que bajamos la frecuencia, se amplifica mucho más y se evidencia mucho más lo que es ese problema. Ya vemos que al orden de 50 Hz estamos arriba de 2% de tangente delta, o sea que ya estamos en evidencia que hay un problema, y mucho más cuando se baja a baja frecuencia. Bien, vamos a hacer un poco de historia, de un cuento, digamos, de cómo evolucionó todo esto. Fíjense estos equipos que se ven en folletos todavía en blanco y negro, los primeros equipos de Megger para pruebas de tangente delta. Inclusive eran sistemas tipo puente, donde había que balancear capacitancias y factor de potencia con aguja de cero central, como los viejos equipos que veíamos en la universidad, y trabajaban en este caso en el orden de 50 o 60 Hz, hasta 12 kV, o este más pequeño que se utilizaba en talleres, y tenía una frecuencia fija, en este caso 80 o 100 Hz, pero siempre frecuencia fija. ¿Por qué? Porque era muy difícil cambiar la frecuencia con esa vieja tecnología, ¿no es cierto?, de transformadores, de sistemas electromecánicos. Después tuvimos el Delta 2000, que era más evolucionado, tenía más electrónica, pero y permitía conectarse a un software, a una computadora para tener un reporte más avanzado. También el Delta 3000, pero siempre con frecuencias fijas. O sea, la frecuencia que tomaba de la línea prácticamente no se puede variar. Se puede variar voltajes, se hacían las pruebas de tipo, pero siempre a frecuencia de línea. Bueno, esto existió mucho tiempo, hasta los años 90 y demás. Después empezamos a evolucionar con los equipos que venían de las fábricas de Suecia, como el SIDAX. En realidad este equipo también es de frecuencia fija, ¿sí? Pero si alguien tiene un equipo para inyectar una fuente externa que tenga frecuencia variable, el equipo obviamente va a responder con distintos valores a distintas frecuencias. No es que el equipo del SIDAX varía frecuencias, pero si uno considera que puede contar con una fuente externa de frecuencia variable, permite hacer mediciones a distintas frecuencias entre 5 y 400 Hz. Ahora, la verdadera revolución tecnológica llegó de la mano de los equipos como el Delta 4000, la serie 4000, que está compuesta por el 4310 y el 4110. Uno tiene computadora incorporada y otro trabaja con computadora externa. En estos casos ya trabajamos con electrónica de potencia, con circuitos electrónicos que permiten variar la frecuencia y después amplificarla. Entonces, acá sí estamos haciendo realmente con el instrumento un barrido de frecuencia tan bajo como 1 Hz,
y tan alto como 505 Hz. Entonces nos alejamos de la frecuencia fundamental y también actualizamos nuestro software, que vamos a ver un poquito más adelante también, con el PowerDB, con una función más interactiva, con funciones gráficas, con análisis más detallado. Así que la verdadera revolución vino de la mano del Delta 4000, de la serie 4000. Estos equipos siguen estando muy activos en el mercado. Se ha actualizado lo que es la computadora on board. Antes una computadora pequeñita con el teclado mecánico, ahora tenemos estas computadoras de teclado táctil. Así que muchas de las operaciones las podemos hacer directamente desde la pantalla, en forma muy rápida y directamente utilizando nuestras manos o una lapicera con bolígrafo con la parte de goma para poder trabajar sobre teclados táctiles, sobre pantallas táctiles. Y la otra gran revolución, que esta es si bien reciente, de los últimos pocos años, tenemos el Trax, que también viene en dos versiones, versión de pantalla incorporada con computadora on board, con teclado que se puede manejar en forma táctil o también con este botón rotativo, o el equipo que es un poco más económico, que tiene la pantalla ciega y se opera de una computadora externa. Estos equipos vienen también con versiones de salidas de 200 y 800 amperes. No nos vamos a detener mucho en las características de este equipo porque sería demasiado complejo y completo de hablar, pero también tiene el barrido de frecuencia entre 1 y 505 Hz. En realidad, la frecuencia, cuando hacemos estos barridos, arrancamos siempre de las frecuencias mayores a las menores. O sea, arrancamos en 505 y bajamos hasta 1 Hz. Y muchísimas funciones on board. Es no solamente un equipo para prueba de transformadores, sino para prueba integral. En una subestación podemos probar interruptores, transformadores de medida, las tierras, las subestaciones. Podemos hacer nuestras propias pruebas diseñadas en forma manual, porque libera todo lo que es la potencia de los amplificadores y medición también por separado. Así que bueno, es muchas de las cosas que podemos hacer con Trax, un equipo muy completo. Y hoy nos vamos a concentrar básicamente en cómo trabaja el Trax en transformadores y bushing, que es una de las aplicaciones que tiene el software básico y el software aplicado, una licencia que viene específicamente para pruebas en subestaciones ampliadas. Siguiendo con el rango de equipos, tenemos también la serie de IDAX, o IDAX, como quieran mencionar, el IDAX 300, que es un equipo relativamente económico, el IDAC 350, que también trae la computadora incorporada. O sea, nosotros siempre damos la opción de que trabajen con la computadora externa, con su computadora que ustedes tienen en su taller, en su laboratorio, o si quieren, algunas compañías prefieren que ya la computadora esté on board por una cuestión de practicidad. Es un poco más caro, pero le da la ventaja de tener el equipo ya en mano, digamos. Y la última versión, la reciente aparición en el mercado del IDAC 322, que realiza la prueba de barrido, de lo que sería el barrido de banda ancha, hasta el orden de 1400 volts pico a pico o 2000 volts totales. ¿Sí? Entonces, es un equipo, cualquiera de estos, que va a realizar la prueba que llamamos el wideband o banda ancha, donde además de hacer las mediciones a 50 Hz y en narrowband, nos amplía mucho más el espectro y esto nos permite encontrar muchas cosas más dentro de lo que es un transformador o un bushing, que es la contaminación y la humedad. Eso lo realiza bueno, con algoritmos internos basados en la teoría de Arrhenius, donde se determina factores de humedad, de influencia de temperatura y de contaminación, con la cual podemos hacer un análisis muy detallado de lo que sería lo que está pasando dentro del transformador. No nos vamos a detener mucho en estos equipos que realmente requieren un webinar en sí mismo o un tutorial en sí mismo, así que lo menciono solamente en forma anecdótica, como que son los equipos de Megger que mayor espectro cubren dentro de lo que es las frecuencias. Siempre hablando de frecuencias de pruebas dieléctricas o pruebas de tangente delta. En este caso, cubrimos desde prácticamente continua, corriente continua, hasta los 10.000 Hz o 10 kHz. En resumen, entonces, cuando hablamos del espectro, de la espectroscopía dieléctrica o lo que es la tangente delta, distintos
distintas frecuencias de prueba, nosotros hablamos en forma académica del narrowband, desde hace mucho tiempo que estamos hablando de esto, de la banda corta o narrowband y de la banda ancha. ¿Y qué equipos aplican? Esta es una pregunta que mucha gente se pregunta y nos preguntó en el webinar anterior con el ingeniero Raúl Álvarez. Entonces, en ese momento, bueno, no hablamos mucho de equipos, sino de las tecnologías, y ahora sí hablamos ya de los equipos que cubren. Entonces, en resumen, el Delta 4000 y el Trax cubren el espectro de frecuencia de línea más la banda angosta. Y los equipos que cumplen con la frecuencia de línea, la banda angosta y la banda ancha, todos incluidos, son los equipos de la serie IDAX, IDAC 300, IDAC 350 e IDAC 322. Con esto ya dejamos como una foto muy resumida de lo que serían los equipos que permiten realizar tangente delta a distintas frecuencias. Hay gente que nos ha preguntado, bueno, ¿qué equipo, por ejemplo, si tengo un equipo que me cubre todo el espectro, si con eso ya hago todas las pruebas? El mensaje que tenemos que dar es que no, son equipos complementarios, o sea, cada equipo cumple con una función distinta, porque, por ejemplo, los equipos que más ancho de banda cubren lo hacen con menor voltaje, y los equipos que se concentran en la raw band, como el Delta 4000 o el Trax, tienen voltajes mayores de hasta 12 kV, y esto es realmente necesario si vamos a trabajar en una subestación y queremos hacer los ensayos, por ejemplo, de TIPAP, elevando voltaje, para verificar dependencias de tensión o para verificar lo que sería la parte de detección de descargas parciales, el efecto básicamente de descargas parciales. Necesitamos realmente estos equipos de más tensión, de más potencia, y si queremos hacer un análisis detallado de contaminación y humedad, deberíamos tener estos equipos de la serie IDAX. Bien, entonces, ¿cómo se hace la prueba con el Delta 4000? Fíjense que nosotros consideramos que son capacitancias. Vemos el transformador como una serie de capacitancias que están influenciadas entre sí, entre alta y baja, baja tierra. Esto está en la nomenclatura de los software, y también hay una tablita que a veces confunde a mucha gente, que es esta donde se ve cuál es la forma de trabajo del equipo internamente, si es GST o UST. No vas a entrar en detalle en esto porque hoy hablamos netamente práctico, entonces solamente decirles que cuando se hace la conexión en forma rápida, ya el equipo determina automáticamente el modo de trabajo, y esto está dentro del software, así que en una única conexión ustedes van a inyectar por alta y van a medir por baja y tierra en un momento cuando se hace la prueba de CHG más CHL. Después, cuando se hace la prueba de CHG, el equipo automáticamente conmuta, va a enviar lo que es la medición del bobinado de baja, la va a mandar a guarda o la va a ignorar, ¿no es cierto? La va a mandar a un circuito donde no va a ser parte de la medición, para poder determinar solamente CHG, que es la capacitancia entre alta y tierra, o gram, por eso CHG. Lo mismo CHL. Y después se cambia esto, se inyecta por baja y se mide por alta, y se hace las mediciones complementarias. En la práctica, fíjense, conectando el transformador, siempre es necesario desvincular todos los conductores, las barras que llegan al transformador. Se pone a tierra el transformador, obviamente tiene que estar a tierra por seguridad también el equipo, y se hace el puente. Se hace el puente entre todos los bornes o bushing de alta, y por separado todos los bornes de baja, incluyendo el neutro. Y esto también responde a una pregunta que tenemos, varias preguntas que tuvimos en el webinar sobre las influencias de las inducciones que hay de los bobinados. No hay ninguna inducción en este caso. ¿Por qué? Porque estamos puenteando el transformador. Por ejemplo, acá en baja se ve que está todo puenteado, entonces estos bobinados no van a trabajar como un transformador induciendo o recibiendo inducción, ¿sí? Porque están todos puenteados entre sí, es directamente un único punto eléctrico en este caso. Así que no hay inducción en esta conexión, se inyecta por alta, se mide por baja y por tierra en la primera operación, y el software va a hacer la prueba, inclusive nos va a indicar las gráficas de cómo tenemos que conectar. Acto seguido, repetimos la prueba, pero inyectando por baja y midiendo por alta, y también el software nos va a mostrar cómo es ahí.
Daniela, por favor, si me confirmás y pasamos al siguiente capítulo. Si Sí, se gracias. escucha bien, Gracias, ¿sale todo Roberto. bien? Sí, se escucha excelente y al Bien. siguiente capítulo vamos a pasar a software Delta Control en la prueba simplificada. Muchas gracias por anunciar este nuevo capítulo. En realidad, sí, lo que vamos a mostrar acá es el software del Delta 4000. El Delta 4000 contiene dos tipos de forma de trabajo. Una es con el software que se llama Delta Control, que es como un mímico, ¿no es cierto? Una pantalla gráfica donde se ve en forma intuitiva el instrumental. Pusimos estas manitas porque se puede hacer en forma táctil en caso que tengan una pantalla nueva táctil o que tengan el Delta, el equipo que ya tiene la computadora on board. Entonces podemos elegir directamente la prueba de tangente delta, como en este caso, y hacer el disparo de la prueba y vamos a tener el resultado en forma inmediata. Es un instante. La prueba es muy simple y muy rápida. La otra cosa que podemos hacer y que queremos hacer en este caso y recomendar fuertemente es que opten por la opción Narrowband que está en el software actual, el software nuevo, y al disparar la prueba va a tardar un par de minutos solamente, pero vamos a tener una serie de ventajas. Primero, vamos a tener el resultado corregido con lo que se llama ITC, que es la corrección inteligente o individual de temperatura, y además, presionando el botón gráfico vamos a tener el barrido, el famoso barrido de frecuencia, por eso yo digo pruebas hasta 1 Hz. No es que vamos a hacer una prueba a 50 Hz y otra a 1 Hz, sino que vamos a hacer un barrido, una espectroscopía dieléctrica de banda corta, donde vamos a llegar hasta 1 Hz pasando por puntos intermedios, ¿sí? O sea, no es que vamos a tener dos valores individuales, sino que acá tenemos una gráfica, pues realmente el equipo lo que hace es una gráfica a frecuencias corridas, a barrido de frecuencia. Gracias, Roberto. Ahora vamos a pasar al software PowerDB en reportes detallados. Gracias, Daniela. Como ven, vamos bastante rápido con esto. Este es el software del PowerDB que mucha gente no lo está usando, se remite a usar solamente el Delta Control y vamos a mostrar las ventajas de usar el PowerDB. El PowerDB es un software de Megger que tiene herramientas para prácticamente todos los equipos que fabricamos en Megger y también de otros fabricantes. En este caso yo les voy a recomendar que lo instalen, que vayan acá a la función de acerca de, para ver si tienen la última versión. Fíjense que sea la versión más actualizada, que es de, ya tiene un año esto, desde marzo del fin del año pasado, marzo del 2022. Así que ahí se aseguran de que tengan esta versión. ¿Por qué esta versión? Porque esta es la que tiene, la que incluye la prueba de tangente delta hasta 1 Hz. Bien, entonces elegimos el icono del Delta 4000 y ya nos abre una plantilla de prueba donde nosotros podemos cargar los datos de ese activo que queremos probar. Todos los datos como nombre de subestación, nombre del equipo, el lugar. Y algunos datos que son importantes cargar y otros son informativos, pero otros datos son importantes, sobre todo si uno quiere hacer la corrección por valores de tabla, que ya no son recomendadas, no se recomiendan actualmente, ni siquiera las normas recomiendan utilizar los valores de corrección de tangente delta por temperatura por tabla fija, porque se ha visto que son erróneos o pueden inducir errores. De todos modos, yo los voy a cargar para tener esa opción y para poder hacer ese cálculo se debe cargar el año de manufactura del transformador, la temperatura, los datos de tensión primario y secundario y los datos de la potencia del transformador. Esos son datos que me permiten a mí hacer el cálculo por tabla, que mucha gente lo va a ir haciendo, entonces lo puede seguir haciendo, pero nosotros recomendamos fuertemente hacer la corrección de tangente delta por temperatura utilizando los valores de lo que llamamos ITC o corrección individual de temperatura por espectroscopía dieléctrica en lo que sería la banda angosta. Que es lo que hace internamente el equipo, no se preocupen, no tienen que hacer nada raro ustedes, el equipo lo hace en forma automática, así que se lo pedimos y es lo que siempre recomendamos. Bien, si bajamos un poquito en el formulario, acá vemos la plantilla donde están las pruebas que van a hacer. No se asusten con esto, ustedes hacen una única conexión e inclusive una única prueba, porque acá es un múltiple test,
yo puedo optar por poner un solo test, pero si lo dejamos con múltiple test, va a ser las 3 pruebas en forma automática. Podemos marcar acá, y recomendamos que lo hagan, que marquen hacer DFR, o sea, este sería el barrido de banda angosta, hacer, sobre todo cuando se hace la prueba entre el bobinado de alta y baja, porque es donde está la mayor proporción de aislación celulósica, y es donde más nos interesa hacer ese espectro, porque es lo que nos va a dar después valores más certeros de lo que es la corrección individual de temperatura y cómo se comporta la prueba a 1 Hz. Entonces, recomendamos marcar acá, hacer barrido de banda angosta en CHL y ya hacer el resultado a 1 Hz. Esto está en el software nuevo. Bien. Entonces, simplemente marcamos ahí y marcamos acá cualquiera de los botones celestes para que disparen en simultáneo, porque están múltiples test, o sea, se van a hacer las 3 pruebas juntas. Y al ratito ya vamos a tener esta pantallita que nos va a mostrar cómo va evolucionando el barrido de frecuencia hasta llegar a tener los resultados totales, ya sea a frecuencia de línea, a 50 Hz, como a 1 Hz. Así vamos a tener la prueba ya terminada utilizando el sistema del PowerDB en la versión, en este caso la versión gratuita, que es el PowerDB Lite. Si bajamos un poquito también podemos ver los gráficos que veíamos antes en la versión del PowerDB en el Delta Control. En el PowerDB Lite también tenemos la posibilidad de ver esa gráfica presionando sobre ese botoncito que dice mostrar la gráfica. Vamos a ver esto. En este caso vemos una gráfica plana porque estoy trabajando en modo simulación, pero en la vida real se ve que mete una curva que se va elevando a medida que baja la frecuencia, se va elevando un poquito. Gracias, Roberto. Ahora vamos a pasar al software PowerDB Professional a análisis de tendencias. Gracias, Daniela, y es bueno que hayas anunciado esto porque es parte del software que nosotros siempre recomendamos tener, y fuertemente cuando se hacen las pruebas de tangente delta, sobre todo las pruebas de tangente delta tradicionales a frecuencia de línea 50 Hz, siempre se ha recomendado hacer seguimiento de tendencias, porque un valor que puede ser sospechoso se puede confirmar o descartar, muchas veces simplemente haciendo seguimiento histórico. La ventaja de hacer las pruebas a 1 Hz es que son mucho más contundentes y nos pueden dar mucha más información, aunque no hayamos hecho todavía un análisis de tendencias. De todo modo, siempre un análisis de tendencia es recomendado, es muy recomendado que lo hagan en forma manual o con un software profesional como en este caso. La prueba, vamos a ver cómo se hace. Esta sería la pantalla principal del software, el PowerDB Professional, que también trabaja para el Delta 4000 y para el Trax y para todos los equipos de la serie de Megger. Nos presenta ya no solamente los iconos, sino que nos muestra un árbol, donde en ese árbol nosotros tenemos los activos, la subestación y demás, y podemos incluir dentro de ese activo, por ejemplo, de ese transformador, todas las pruebas que querramos hacerle, las vamos a incluir a ese activo en particular, todo pruebas hasta de termografía infrarroja podemos guardar para ese transformador en particular. Entonces, cuando querramos ver el estado de ese activo, vamos a ir directamente a abrir ese arbolito y vamos a ver todas las mediciones que se han hecho en función del tiempo para ese activo en particular. Entonces tenemos activos y resultados. Y en los resultados podemos señalar cualquiera de los resultados que abramos, de las plantillas que tengamos acá, la podemos abrir y haciendo clic derecho directamente sobre la celda vamos a ver cómo se comportó esa variable en función del tiempo para determinar si estamos teniendo problemas o no. También tiene una herramienta de análisis de tendencias avanzada donde podemos cargar no solamente una función o una medición, sino varias a la vez, y podemos cruzar información, cruzar datos. Entonces podemos cruzar datos de repente de cómo se comportó la tangente delta en función de la corriente de fuga o en función de la resistencia del bobinado o la relación de transformación o la temperatura que había ese día. Así que todo eso nos va a ayudar realmente a hacer un seguimiento de activos en forma profesional, como se recomiendan las normas como la ISO 55001 y otras normas más de lo que son seguimiento de activos mediante análisis de tendencias.
Bueno, también esto podemos tener distintos tipos de reportes, inclusive exportar a Excel para mantener toda nuestra información en un formato abierto como el Excel. Gracias, Roberto. Ahora vamos a pasar a las pruebas con tracks, medición y reportes. Muy bien, ya ahora pasamos al segundo equipo que queremos mostrar, que es, ustedes saben que el Delta 4000, como mostramos hasta ahora, es un equipo que está orientado a las pruebas de tangente delta, también hace pruebas de corriente de excitación, también puede hacer pruebas de relación de transformación, pero realmente el Trax es un equipo súper completo que tiene dentro de sus funciones hacer la prueba de tangente delta a transformadores y bushing, que es el tema del día de hoy. Entonces, ¿cómo se hace? En forma práctica, porque este es un tutorial práctico donde vemos cómo se comporta el equipo. Bien, tenemos una pantalla principal muy despojada, con un fondo negro, muy simple de usar, con iconos que son como si fueran las aplicaciones de un celular, así que la gente que está ya habituada a trabajar con una tablet, con un celular, lo va a encontrar muy intuitivo. Vamos a la parte de información en este caso para corroborar si la versión de software que tienen ustedes la última, es la 1.7. No todo el mundo tiene actualizada la última versión. Y les pedimos que no la actualicen sin supervisión de un especialista. Consulten a los representantes, consulten a fábrica. Les digo porque la actualización requiere por ahí que se informe el número de serie, pero la actualización sí es gratuita y de a poco vamos a ir actualizando para que todo el mundo tenga la última versión, donde ya se muestra cómo es el resultado de tangente delta a 1 Hz. Bien, vamos a hacer la prueba. Entonces, ahora sí elegimos con la manito el teclado táctil de la computadora, de la pantalla que está incorporada en el propio equipo. Se nos va a abrir esta otra ventana. Vamos a elegir la función de el menú de transformadores o de subestaciones, y dentro de eso vamos a elegir la prueba de tangente delta, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y vamos a encontrarnos con esta pantalla. También tenemos que cargar los datos, siempre para que nos quede grabado lo que sería las tensiones primarias y secundarias, bueno, el grupo de conexión del transformador, y lo que me interesa sobre todo es la temperatura, ¿no es cierto?, del aislamiento. Lo más cercano, lo más certero que podamos, ya sea que el transformador tenga sus propios instrumentos de medición, o que podamos estimarla viendo externamente con, por ejemplo, una pistola láser, estos termómetros láser que se pusieron tan de moda con la pandemia, con la fiebre, pero que, ojo, no son los mismos. Esos termómetros no nos permiten medir en un transformador porque tienen un rango muy acotado y están calibrados para la temperatura de la piel. Acá precisamos termómetros específicos de uso industrial para tomar la temperatura del transformador. Bien, es importante que marquemos este icono, que es el que nos permite hacer el DFR o barrido de frecuencia para espectroscopía dieléctrica, y haremos la prueba apretando el botón play. Previamente tenemos que, obviamente, haber hecho las conexiones convenientemente, tenemos que tener los interlocks de seguridad, que uno es de mano y otro es como un pedal, que permiten que la operación sea segura. Puesta a tierra y todas las condiciones de prueba segura, ¿no? De un ensayo eléctrico. Bien, y la prueba instantánea que vamos a obtener de tangente delta con todos los valores, para lo que sería el factor de potencia a frecuencia de línea, y este icono de acá, esta pestañita que nos muestra como una segunda hoja que está oculta atrás de la otra, nos va a permitir pasar a la hoja siguiente. Y en la hoja siguiente lo que vamos a encontrar van a ser precisamente los valores a 1 Hz. Esto no estaba antes en el software anterior, ahora sí lo tenemos, que son los resultados corregidos, o sea, medidos a 1 Hz, y también a 1 Hz corregido a 20 grados, por el método de la corrección individual de temperatura, o ITC, que también se basa en el barrido de frecuencia. Perfecto. Finalmente, este icono que muestra una gráfica nos va a permitir ver el resultado en forma gráfica, o sea, cómo se comportó, si hubo un incremento a las frecuencias más bajas.
Y este botón de arriba es el botón de reporte, donde además de la medición instantánea que tenemos en pantalla, nos va a permitir ver y guardar los valores en forma de plantilla, de planilla que podemos guardar, imprimir, guardar como PDF y demás, con valores numéricos, y también un poco más abajo vamos a tener los valores gráficos. O sea, en esencia estamos viendo que tanto con Delta 4000 como con Trax, la información es prácticamente la misma. De hecho, el software del PowerDB puede importar los datos de Trax para que tengamos toda esta información en un solo software de mantenimiento de activos. El Trax es más completo, también es más intuitivo, digamos, más despojado quizás cuando completamos los datos iniciales. Y el PowerDB es más completo, nos permite incorporar más información, nos permite incorporar de repente fotos del activo, hacer seguimiento de activos mucho más completo, ya sea usando el Delta 4000 o el Trax. Gracias, Roberto. Adelante les vamos a mostrar un video en campo sobre la prueba de bushings, pero necesitamos de su ayuda. Para que ustedes puedan ver bien el video, necesitan refrescar su buscador y ponerle play. Así que, por favor, refresquen su buscador y pongan play para que puedan ver el video de la mejor manera. Gracias. Adelante el video. Hola amigos, ¿cómo están? Roberto Sartori nuevamente de Megger. ¿Se acuerdan del webinar que vimos con el ingeniero Raúl Álvarez sobre pruebas Auger? En este caso estamos con el equipo del Trax de Megger. Vamos a hacer una prueba en un bushing. Tenemos en este caso un transformador monofásico de 3 bobinados. Tenemos los valores nominales ya ingresados en lo que es la plantilla del Trax. Sería 220, 66 y 23 kilovolts. Lo que vamos a hacer con el equipo es muy simple. Tengan en cuenta acá que para hacer la prueba, que haga y contenga la prueba de 1 Hz, tenemos que hacer un barrido. Para eso tenemos que seleccionar en la pantalla, fíjense que esté marcada el símbolo acá, que es como una onda osciloscópica, entonces tiene que estar marcado. Esto va a permitir que en este caso hemos marcado solamente el bushing X1, que es el que vamos a testear en este caso, y debe estar habilitada la función de barrido. Esto nos va a hacer el barrido del orden de los 505 Hz hasta 1 Hz. Y hemos obviamente elegido la opción de la que nos da el equipo. De todas las opciones, en vez de transformador demás, hemos elegido la prueba de bushing. Fíjense que ya automáticamente me da lo que sería el sistema de ITC, de corrección de temperatura, ITC1, ¿no? Porque es un material distinto de si fuéramos a probar lo que es un transformador. Así que en breve vamos a iniciar la prueba. Hemos optado por la prueba obviamente de tangente delta. Y en cuanto tengamos todo conectado y los permisos, vamos a apretar play para comenzar la prueba, que es muy simple. Habilitado lo que es la llave, ahora presionamos el pedal. El botón todavía está en amarillo, así que presionando acá, ya está en verde, así que como verán, ahora comenzamos la prueba, que es bastante rápida y simple. Hemos deshabilitado lo que es la prueba TIPAP para concentrarnos en la prueba que queremos hacer y a 10 kW. Así que simplemente comenzamos ya. Bueno, esta prueba realmente tarda un poquitito más de la prueba simple a 50 Hz, pero nos da mucha ventaja porque al final vamos a tener una información gráfica, lo que sería lo que llamamos el narrowband, o sea, es una especie de barrido de frecuencia, lo que es la prueba dieléctrica. Y esa información nos va a permitir ver cómo es el comportamiento a distintas frecuencias de la tangente delta. Sobre todo lo que nos interesa son los puntos de 50 Hz y de 1 Hz. Lo que vamos a observar en baja frecuencia es que el fenómeno de los resultados de tangente delta se incrementan. Es como si nosotros pusiéramos una lupa, un zoom sobre los valores de tangente delta, y nos vamos a basar en lo que se ha desarrollado en parte en Megger de nuestros especialistas como
el doctor Diego Robalino, el doctor Raúl Álvarez, el ingeniero Pediciano, con las recomendaciones de cuáles son los valores específicamente para bushing que vamos a ver entonces al terminar la prueba. La prueba terminó, fue mucho más rápido de lo que esperábamos, y acá podemos ver los resultados. Vamos a ver. Lo que nos muestra los valores, ¿sí? Los valores obtenidos para 50 Hz, o del orden de 50 Hz, y también los valores corregidos por el factor de ITC, o sea, la corrección de temperatura individual en forma inteligente que hace el equipo. Lo que queremos ver ahora es el resultado de la gráfica, que es el motivo de la prueba, en este caso. Presionando ese botón se puede ver los valores que se incrementan notablemente a baja frecuencia, sobre todo a 1 Hz. En este caso estamos viendo valores de tangente delta bastante elevados para lo que serían los criterios normales, y de todos modos vamos a comparar con otra medición que vamos a hacer en otro bushing. Ok, ahora vamos a repetir la misma prueba que hicimos antes, pero en el bushing de alta, lo que sería H1. Y vamos a filmar toda la secuencia para ver exactamente cuánto dura. O sea, cuánto es el tiempo que demora hacer una prueba, incluyendo el barrido hasta 1 Hz. Pueden ver acá, ya está habilitado. Estoy presionando el pedal para arrancar. Y ya arrancamos. Tienen juguetes. Y lo de 9 y 12 minutos. Y de hecho, te vas a dar cuenta cuando tengas que estábamos recién hablando de las pruebas y las tecnologías y en cierto modo las ventajas que tenemos acá en este tipo de equipo muy avanzado, de poder hacer realmente un barrido de frecuencia a frecuencias bajas y tener también la información disponible con ese mismo barrido para que se pueda hacer una corrección inteligente y automática de temperatura en forma individual para este tipo de transformadores exactamente, ¿no? O sea, al hacer la curva que obtenemos haciéndose el barrido de frecuencia, ese cambio de frecuencia en lo que es la tangente delta, podemos tipificar qué tipo de transformador es y aplicar exactamente el factor de corrección que pertenece a este tipo de transformador, a este tipo de temperatura y en estas condiciones. Ya estamos bajando hasta 70 Hz. Acá el equipo me está indicando la frecuencia. Ya estamos en 40, así que en breve ya estamos terminando. Siempre acuérdense que tienen que tener habilitada la función acá donde se ve este barrido, ese cambio de frecuencia, como una forma de un oscilograma. Para consumo interno lo pueden hacer. Ahí la corrección que hace su... Bien, ya estamos llegando a 2 Hz. En muy poco tiempo vamos a ver el resultado. Ahora llegamos a 1 Hz. Este es un momento importante porque llegar a 1 Hz es realmente muy necesario para poder hacer el análisis completo, porque es donde más se va a manifestar esos problemas, ya sea de humedad o contaminación. Y como pueden ver, son las 9 y 14, solamente en 2 minutos, a lo sumo 3 minutos, terminamos la prueba. Y para ver el resultado, vamos a presionar este botón, que es el que tiene la gráfica. Y estamos viendo el comportamiento, inclusive comparando con los valores de lo que tenía la prueba del otro bushing, que estaba un poco más sospechoso. Fíjense que acá se obtiene realmente, si toma la cámara, un resultado plano y de valores realmente bajos. Esto estaría dando la pauta, en cierto modo comparativa, de un bushing que está en buen estado, inclusive probando a bajas frecuencias, y un bushing que está sospechoso, y cómo se incrementa, digamos, en forma directa a medida que vamos bajando la frecuencia, el problema que estamos sospechando en principio, cómo se va confirmando a medida que bajamos la frecuencia. Se va confirmando y se va incrementando la sensibilidad de la prueba. Bueno, con esto creo que hemos terminado lo que es la validación o la demostración de cómo se hace en la práctica, lo que estuvimos viendo en el webinar académico, y agradecemos mucho a toda la audiencia.
Gracias a todos por ayudarnos y esperamos que el video haya sido de su agrado. Ahora Roberto nos va a mostrar una prueba con software Delta 4000, una simulación. Ok, bueno, perdón si el video se vio un poco como movido y con ruido de fondo, pero bueno, es una prueba real en campo, que es lo que nos piden siempre la gente, y gracias a la gente que llena la encuesta al final. Siempre nos sirve muchísimo para que mejoremos o tratemos de mejorar estos webinars. No siempre van a ser como todo el mundo quiere, pero haremos todo lo posible. Y siempre noto que más de la mitad de la gente pide, bueno, ¿y cómo se hace la prueba práctica? ¿Cómo un video en campo y demás? Así que por eso las cosas que se hacen en vivo a veces no salen tan prolijas, pero eso es una subestación real. Y bueno, quizás alguna gente no lo pudo ver bien claro porque realmente los videos requieren de un ancho de banda que en algunos lugares nos reportan que no se ve del todo bien. Así que a aquellas personas que no hayan podido ver bien el video, quizás se lo podemos compartir por separado. Ahora, por favor, si me confirmas, Daniela, voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver si se está viendo lo que es el software del PowerDB. Ahora se ve. Perfecto. De paso, te cuento, Daniela, tenemos algunas preguntas que están relacionadas con el tema del software, así que después, si tenemos tiempo, lo vamos a contestar, pero antes vamos a contestar inclusive consultas que están del webinar anterior, del webinar académico del ingeniero regular. Así que vamos a tratar de ir rápido con esto. Bueno, este es lo que yo les comentaba, ya vimos cómo se hace la prueba en el video, y vimos cómo se hizo la prueba con el Trax, y ahora vamos a ver cómo se hace la prueba con el Delta, que es el otro equipo que queríamos mostrar. Entonces, este es el entorno del software y vamos a entrar directamente a... Bueno, acá yo tengo un modo simulación, en realidad ustedes lo pueden hacer con su computadora, bajarse el software y probar en modo simulación. De todos estos iconos que yo tengo acá, que son equipos fabricados con Megger, e inclusive podemos ver equipos que no son fabricados por Megger o cargados en forma manual. Pero vamos al Delta ahora, ¿sí? El Delta 4000. Vamos a elegir un formulario de prueba de un transformador de 2 bobinados. A ver si mi computadora se la banca porque está bastante pesadita. Pero creo que es un software que es relativamente liviano, así que vamos a cargar la aplicación en un ratito. Ahí está. Bueno, esta es la plantilla, es un software o una plantilla interactiva donde yo, por ejemplo, puedo cargar el icono de mi compañía, en este caso de los amigos de UTE, de la empresa uruguaya eléctrica, a quien mandamos saludos. Me robé por un ratito el icono para probar. Acá donde se cargan todos los datos que yo lo comentaba antes. De todos estos datos lo que más me interesa, como yo le decía, era la temperatura del aceite. Vamos a poner, por ejemplo, 55 grados. Las tensiones son importantes porque yo cuando pongo las tensiones del transformador, también después me va a sugerir acá abajo cuál es el voltaje de prueba en cada caso. Entonces, vamos a poner que estamos con un transformador de alta tensión, de 220, por ejemplo, a 13 kV. Esto es interesante para la gente, por ejemplo, para los chicos que están estudiando y que no tienen experiencia todavía práctica con un equipo, no pueden ir al campo todavía, entonces pueden maniobrar acá y tener una idea de cómo se puede trabajar de forma virtual. Yo puedo elegir acá la potencia, por ejemplo. Vamos a poner que es un transformador grandecito de unos 20 MVA. Y ya él automáticamente me calcula el resto de los valores, ¿sí? Inclusive me calcula lo que sería, como yo le decía antes, la tensión de prueba, porque yo, importante, nunca debo exceder el voltaje entre el objeto de prueba y tierra. Entonces, por ejemplo, para el bushing de baja, cuando yo inyecte por baja, me está sugiriendo hacerlo con 7 kV. Y 10 kV en alto. Y acá yo voy a marcar que me haga el barrido de frecuencia, como siempre recomendamos, entre high and low, o sea, entre alta y baja. Yo acá puedo elegir si quiero hacer la prueba hasta 1 Hz o no, ¿sí? Solamente a frecuencia de línea o frecuencia de línea más 1 Hz.
el tipo de corrección de temperatura que voy a utilizar, si voy a utilizar nuestro ITC patentado por Megger, o si me voy a restringir a corrección manual o por tabla. La tabla que se sugería, esa tabla antigua, que estaba en las normas, pero que ahora ya no está y que ya no se recomienda, pero que hay gente que la sigue usando por una cuestión de que quiere mantener tendencias. Es respetable que lo hagan así, es entendible. Lo que nosotros sugerimos es que además de eso, utilicen la corrección ITC. Bien, después acá, múltiple test significa que me va a hacer estas 3 pruebas juntas. Y por ahí vi entre las preguntas, te cuento Daniela, gente preguntaba si cuando hago las pruebas corridas también me va a hacer tanto alta contra baja como baja contra alta. Le digo que no. Cuando hago múltiple test me va a hacer estas 3 pruebas, pero siempre con una sola conexión, de inyectando por alta. Para poder hacer las otras 3, que son mandatorias, yo necesariamente tengo que cambiar la conexión del cable que inyecto tensión a baja y el de lectura a alta. El de tierra lo dejo fijo, sé que es una única maniobra que yo hago para completar la prueba. En definitiva voy a hacer un solo cambio de cables acá arriba y 2 disparos, excepto que en vez de múltiple test, cliqueo acá y pongo single test, entonces yo me concentro solamente, supongamos que me interesa solamente medir alta contra tierra, disparo acá y presiono este botón azul. Como quiero ahorrar tiempo y hacer todas las pruebas, al menos en esta demostración, voy a poner múltiple test, voy a dejar las pruebas a 1 Hz, corrección individual de temperatura, o como me gusta decir a mí, inteligente de temperatura, y disparo en cualquiera de los botones estos, porque están amarrados entre sí, porque es pruebas múltiples, así que acá me muestra lo que va a probar, le pongo continuar. Recién lo que me estaba preguntando era si había cerrado los circuitos de seguridad, ese pedal que se vio en el video, es un pedal de comprobación, ¿no es cierto?, de que no disparamos en forma equivocada o por error, sino que hay un operador que está presionando ese interlock de seguridad y que estamos todos de acuerdo. Siempre se recomienda que la prueba la hagan 2 personas, uno operando el equipo y otro verificando todo y presionando esos bloqueos o permisos de seguridad, respetando todo lo que son las normas de seguridad eléctrica. Bueno, estamos viendo que hace las pruebas, ¿no es cierto? Fíjense, las pruebas de mayor tensión ya las hizo a 10 kV y las pruebas de barrido las está haciendo a 250 watts. Esto también les comento, no lo cambien, no lo modifiquen, inclusive no se recomienda modificar y inclusive no se puede cambiar. Cuando se hace el barrido de frecuencia, se hace típicamente con 250 volts, con eso ya es suficiente para que él haga ese espectro. ¿Okay? Y también la prueba es súper rápida, no es una pérdida de tiempo, sino que es ganar información. Eso queremos rescatar, digamos que no se está perdiendo. Acá me pide, bueno, guardar el archivo, no lo vamos a guardar ahora. Pero ya tenemos la información de lo que sería 50 Hz y a 1 Hz. Eso es lo que quería mostrar, cómo se hace la prueba con el Delta 4000 y con el Trax, que lo vimos también en el video en vivo, así que esto sería todo lo que sería la demostración práctica del equipo. Ok. Creo que ahora pasamos, Daniela, a la próxima sesión, que sería la respuesta, ¿no es cierto?, a las preguntas del webinar anterior, que fue prometido y es deuda a cumplir. Sí, exacto. Vamos a responder las preguntas del webinar mediciones de factor de potencia disipación a la frecuencia de 1 hercio en aislamientos impregnados. Entonces, sin más, empezamos. Aníbal desde Perú nos pregunta, dentro de la prueba de factor de potencia a los bushing, ¿se tienen tablas para la corrección de las medidas de FP por temperatura y por tipo de bushing o IP, RIP? Bueno, cuando se refiere a RIP, no es Requiescat in Page, no es Descanse en paz. RIP se refiere a los bushing impregnados en resina. Les cuento de momento, las técnicas de DFR de banda angosta están indicadas más que nada para lo que es bushing de impregnados en aceite, así que los impregnados en resina se están desarrollando, pero todavía no están incorporados al software. Así que solamente para los que sean OIP.
Excelente. La siguiente pregunta es igual de Aníbal de Perú. ¿Qué valores de factor de potencia serían considerados normales a una frecuencia de un ejercicio? Ok, sí, eso fue algo que se mostró en el video, en el webinar anterior. Y si pasamos a la siguiente filmina, les voy a mostrar, acá están los valores recomendados, tanto para el elemento principal del transformador como para el aislamiento de los bushings impregnados en aceite. Esto queda para ustedes, para la gente que quiera tener después esta sesión grabada o el PDF. Los valores a menores frecuencias son más altos, típicamente, ¿sí? Así que esos son los valores que se indican actualmente. Gracias, Roberto. Ariel nos pregunta, si el transformador no trae pruebas de un hercio de fábrica, ¿mis mediciones a un hercio me sirven solo como tendencia o también puedo evaluar conforme a ese resultado? Sí, se puede evaluar, o sea, la tendencia siempre es importante, siempre nos da mucho más información, pero como se mostró en el webinar que dio el ingeniero Raúl Álvarez, el último e inclusive en otros anteriores, al tener ya una tabla sugerida de valores límites a un Hertz, no es tan necesario tener un historial. Así que con el valor y los datos de tabla ya uno puede tener una idea sin necesidad obligatoria de tener un historial. La siguiente pregunta viene desde Argentina. Norberto nos dice, en un Trax, ¿el ITC se calcula automáticamente? ¿El número que da ITC se lo debo aplicar al valor final mostrado o ya da el valor corregido a 20 grados centígrados? Bueno, eso lo vimos recién en el video y en la demostración. Los cálculos lo hacen en forma automática y no hay que hacer nada, solamente indicar que el equipo haga el valor corregido por ITC y lo muestra en forma automática. Gracias. La siguiente pregunta viene desde Venezuela. Juan Carlos nos dice, mediciones del factor de potencia y disipación a la frecuencia de un hercio en aislamientos impregnados, transformadores y bushings. Importancia e impacto para la toma de mediciones de respuesta, decisiones. Conceptualmente, ¿qué aportan las mediciones de NBTFR 1 a 505 Hz? Conceptualmente y en resumidas palabras, es una herramienta más que nos da la tecnología de Megger para poder tener más información en lo que es el rompecabezas, que sería analizar un transformador, un bushing. Es una herramienta más y sobre todo aporta más sensibilidad que las pruebas de 50 Hz. Excelente, gracias. La siguiente pregunta viene de Ariel desde Argentina. ¿Existe un software que brinde como resultado un protocolo con las curvas para NBWB-DFR? Desde el PowerDB se puede obtener un reporte. Sí, y es lo que mostramos hace un ratito. Ahí se ven, apretando el botón mostrar gráfica, ya lo da. Listo. Francisco, igual desde Argentina, nos pregunta, ¿el resultado de la medición de tangente delta a 50 hercios es comparable aplicando 10 kilovolts o 140 volts como el análisis de FR? ¿La medición de FP a 50 hercios con 140 volts en el DFR reemplaza a la medición de FP con 10 kilovolts o cada una aporta datos distintos? Sí, me inclino por lo último. Cada uno aporta datos distintos, son datos complementarios. Si bien en teoría podría decirse que la tangente delta no varía en función del voltaje, eso se produce siempre y cuando no haya deterioros en la aislación y sobre todo no haya causas que produzcan descargas parciales. Entonces, a veces sí es necesario tener un equipo de más tensión para hacer las pruebas de TIPAP que mencionamos antes. También es una forma de eludir interferencias. Mayor voltaje, se tiene una mejor respuesta ante el ruido. Pero básicamente lo que estamos haciendo con más tensión, con las pruebas normalizadas de 10 kV, es ver esos fenómenos que por ahí no se pueden advertir cuando uno prueba con menores voltajes. Así que cada uno aporta lo suyo. Gracias. De Argentina también, Sebastián nos dice,
¿El uso del ITC es válido para bushings? ¿Se debería realizar para cada uno durante la medición de C1? Sí, aplica para bushing. El software muestra, tanto para cuando se hacen pruebas de transformadores como de bushing, muestra un valor ITC. Lo que sí, cuando muestran los bushing, muestra un valor que se llama distinto, que se llama de un solo material, porque la conformación del bushing es distinta y siempre estamos hablando de bushing de aceite, ¿sí? Así que sí, aplica. Gracias. Sebastián, también de Argentina, nos dice, ¿el ITC cambia para la medición de CHL, CHG y CLG? Bueno, si el eléctrico cambia, puede cambiar el ITC. Por lo tanto, el ITC se determina preferentemente en el aislamiento interdevanado, que es donde hay mayor, como ya dijimos, mayor proporción de celulosa en esa aislación, en ese transformador. Así que es donde siempre recomendamos es que se marque ese punto, o sea, se pueden marcar todas las combinaciones, pero lo ideal es que esté marcado el CHL para hacer ahí el ITC. Excelente. Desde Argentina también Ramiro nos pregunta, ¿el ensayo de banda ancha y el ensayo de banda angosta, ¿se necesitan equipos diferentes o hay uno que haga ambos? Bueno, como esta pregunta viene del webinar anterior, donde no se mostraron equipos, es lógico que estaba esa pregunta, pero hoy la ilustramos con la tablita que presenté, así que ahí se ve que hay equipos que cubren banda angosta y otros que cubren banda angosta más banda ancha. Así que ya quedó ilustrado en la presentación del día de hoy la respuesta. Gracias. Desde Perú nos dice Arturo, ¿cómo se calcula la temperatura de corrección a 20 grados centígrados? Bueno, esto es una patente propia de Megger. El factor ITC depende del estado dieléctrico del sistema de aislamiento, ¿no? Entonces, para un transformador o un bushing, esa dependencia puede cambiar si se cambian las propiedades eléctricas. Entonces, tanto el TRAC como el IDA como el Delta 4000 hacen un barrido de frecuencia donde se involucra la función de Arrhenius y también se involucra otros algoritmos y experiencias cargadas también de pruebas en muchos transformadores. Entonces, para cada tipo de condición de transformador, de temperatura e incluso condiciones de aislamiento, se ve que se obtiene una curva distinta. Entonces, por un modelado matemático, esa curva se adapta a un tipo de transformador en particular, se machea, digamos. Entonces, en base a eso, se obtiene cómo sería el comportamiento de la temperatura o de la tangente delta a distintas temperaturas. Pero bueno, eso se hace automáticamente, lo hace el equipo. Gracias. Nuestra siguiente pregunta viene desde México y Mario nos dice, para decidir aplicar una prueba NB versus WB, ¿sería básicamente porque la WB va a requerir mayor tiempo? Bueno, sí, la de barrido, el WB sería el wideband, sí, necesita más tiempo y necesita un equipo específico para eso. Pero básicamente la función es que cuando se hace barrido ancho, uno está orientado a obtener más información, que es medir contaminación y humedad con datos numéricos. El software del equipo nos da directamente datos numéricos. Entonces el objetivo de la prueba también es un poco más avanzado. Diego nos dice, la prueba de 1 hercio banda ancha se hace a cualquier transformador de potencia independiente del nivel de voltaje del transformador y de la potencia del mismo. Sí, se puede aplicar a cualquier tipo de transformador, es decisión de la empresa o del operador hacerla. Es la misma tecnología y el mismo equipo que se utiliza. Carlos nos pregunta, tabla de corrección por temperatura a 1 hercio, ¿es la misma que la que se utiliza a 50 o 60 hercios? Bueno, en realidad el equipo hace un barrido total que va desde 505 hasta 1 Hz. Así que ahí sí hace un barrido de frecuencia para conseguir la tabla, no una tabla, sino es
es un cálculo interno. Ya no estamos utilizando tablas. Las tablas se utilizaban según las normas y nosotros ya no lo recomendamos. Así que no hablemos de tabla de corrección, sino de cálculo. Y sí, el equipo hace un único barrido y con eso se obtiene cuál es el índice de corrección individual de temperatura. Gracias. Ángel nos dice, ¿las pruebas a 1 hercio son exclusivas de la marca Megger? No sabría responder bien esa pregunta. Yo diría que Megger es el líder en lo que son los equipos de pruebas hasta 1 Hz. Somos los que hemos desarrollado más avanzadas estas tecnologías, estas pruebas. Sí que hay algunos equipos que no lo hacen, pero no sé si hay alguno que también lo pueda hacer. De momento no tengo esa información. Sé que hay algunos que no lo hacen, de marcas líderes que no lo están haciendo, pero si hay alguno que lo haga, no tengo todo el paneo de toda la competencia, digamos, para decir que sí hay alguno que lo haga. Digamos que en lo que sí somos exclusivos es en lo que es cómo interpretar, cómo sacar información de las pruebas de barridos que estamos haciendo y sobre todo con lo que es la corrección individual de temperatura. Evidentemente somos los líderes. Gracias. Ahora nos vamos a Uruguay y Humberto nos pregunta, ¿las mediciones a 1 hercio son aplicables o recomendables también a máquinas eléctricas rotativas? Hablo de motores y alternadores. De momento se podría utilizar, pero de momento están aplicadas principalmente a lo que son transformadores. Las otras aplicaciones están en etapa de investigación. Excelente, gracias. Antonio nos dice, ¿podría considerar en el protocolo de pruebas no realizar o realizar la medición de factor de potencia después de realizar IDAX? Solo en caso de observar algo extraño con el valor de factor a 60 hercios como referencia. Bueno, si ustedes tienen la posibilidad de contar con los equipos, siempre es recomendable hacer todas las pruebas posibles, porque un valor a 60 Hz quizás no muestre nada extraño de repente. No obstante, aparezca algo extraño cuando se empieza a hacer el barrido de banda angosta y después el de banda ancha. O sea, lo que recomendaríamos es hacer las 3 pruebas. O al menos las 2 pruebas, una con un equipo como el Delta 4000 o el Trax para probar el barrido angosto, que incluye obviamente el barrido de línea, de frecuencia de línea, así que ahí son 2 pruebas en una. Y después hacer la prueba con el IDAX para profundizar en lo que es si el problema puede aparecer en la contaminación o la humedad y cuál es el valor exacto de humedad de ese transformador. Así que, aunque no aparezca nada extraño, yo diría, de todos modos, si se tiene la posibilidad, hacer la prueba del IDAX, porque es una prueba complementaria. Y reafirmo que no confiarse que a frecuencia de línea no aparezca nada, no es un índice de que no haya nada, es solamente que no aparece nada a esa frecuencia. Gracias. La siguiente viene desde Argentina y Francisco nos dice, ¿en qué normativa se indican las ecuaciones para referir los valores a una temperatura de referencia, por ejemplo, 20 grados centígrados? Bueno, eso está en la famosa norma IEEE, la C57, la .12.90 del año 2015, que ahí lo que dice realmente es la experiencia ha mostrado que la variación del factor de potencia en función de esa tabla no es recomendable, o sea, que dice que puntualmente dice que es sustancial y errático de tal manera que ninguna tabla se ajusta para todos los casos. O sea, que taxativamente se está diciendo que esa tabla no es recomendable como una única tabla. Quizás sirvió para un modelo, pero si uno cambia de transformador no se va a ajustar. Eso es lo que dice hoy por hoy la normativa. Gracias. Ahora Cristian desde Ecuador nos pregunta, para determinar el problema factor de potencia elevado, si es en el papel o en el aceite, ¿utilizaría espectroscopía? Sí, la espectroscopía dieléctrica, sobre todo en banda ancha con el IDAX, es la herramienta que nos va a permitir determinar si hay contaminación o si hay humedad. Gracias. Ahora César desde Chile nos dice,
¿Existe alguna normativa que muestre las tablas de conversión por temperatura para los diferentes tipos de aceite, por ejemplo, para el aceite vegetal? No, no, de momento no hay una tabla específica para aceite vegetal. Hay muchos estudios actualmente, pero no hay una tabla específica para eso. Pasamos a la siguiente. Rolando nos pregunta, sobre la corrección individual de temperatura, ¿cuánto es el tiempo que demora normalmente este cálculo? Porque se trata de un barrido en frecuencia adicional y hemos observado que es bastante moroso. Algo más que quería agregar de la pregunta anterior. Si podías volver hacia atrás, Daniela. A ver, creo que ahí la pregunta se está refiriendo a tablas fijas, ¿sí? Tablas fijas para, por ejemplo, para aceite, un tipo de aceite, ya sea vegetal o mineral. No hay, hacemos insistencia en eso, que no hay tablas fijas recomendables. Lo que recomendamos, inclusive para tipos de aceites y demás, lo que nosotros recomendamos es utilizar la tecnología de Meyer, que hace un barrido de frecuencia en banda angosta, independiente del tipo de aceite. Lo hace basado en las propiedades de ese barrido de frecuencia y cómo se comportan las frecuencias, y predecir cómo, de esa forma, con ese barrido, predice cómo se comportarían la tangente delta a distintas temperaturas. ¿Okay? Entonces no estamos haciendo ahí un foco en el tipo de aceite, sino más bien en la respuesta dieléctrica de ese transformador en esas condiciones, independiente del aceite utilizado. Ahora sí. Te la lanzo de nuevo. Sobre la corrección individual de temperatura, ¿cuánto es el tiempo que demora normalmente este cálculo? Sí. Sí. Ok, sí, eso lo vimos. 2 minutos, máximo. Ok. Así Gracias. que no tiene sentido por ahí no hacerlo. Ok. Enrique nos dice, ¿sería conveniente sustituir la prueba de FP a frecuencia de línea por pruebas de FR? Es decir, no contemplar más de prueba de FP a frecuencia de línea. Bueno, como ya dijimos, la ventaja de la frecuencia de línea es que nos permite mayores niveles de voltaje, así que nunca vamos a recomendar sustituir una prueba por otra, sino al contrario, añadirlas y complementarlas, porque cada uno aporta lo suyo. Gracias. Ahora Edgar nos dice, ¿dónde se puede ver o cómo calcular el porcentaje de la humedad celulosa en la medición de banda ancha? Muy buena pregunta. Bueno, eso lo vamos a ver, o quizás lo hemos visto en otros webinars, pero en un tutorial que hagamos sobre el IDAX, vamos a ver que después de hacer el barrido, el software del IDAX muestra en una ventanita directamente el valor de humedad y de contaminación. No hay que hacer ningún cálculo, el equipo lo hace automáticamente. De México nos dice, ¿existe alguna solución para un aislamiento sólido con elevado grado de humedad? Bueno, eso ya sería un proceso, digamos, que depende de la fábrica o del taller. Nosotros recomendamos por ahí lo que serían las mediciones, ¿sí? Y durante el secado, si se hace sobre todo secado, sugerimos un monitoreo del secado mediante un sistema que se llama IDAX Monitoring, que es con el mismo sistema o equipo que se hace la medición de barrido de banda ancha, se va monitoreando a medida que se va secando. Pero si eso es un proceso que se hace en cada taller, ya sea por recirculación, por vacío, por aceite caliente, esas son distintas metodologías que utilizan los talleres de transformadores. Gracias. Sebastián de Argentina nos pregunta, ¿cómo se interpreta el gráfico de WB para entender cuál de los componentes de la aislación está comprometido? Bueno, eso requiere un estudio más detallado, lo podemos responder aparte, pero típicamente en las mediciones de banda ancha, por ejemplo, en las frecuencias bajas y altas, ahí la respuesta la gobierna más que nada la celulosa. Y en las frecuencias medias están más influenciadas por el aceite. Eso sería una forma de por ahí llegar a determinar un poquito cómo se comportan o de dónde viene el problema. Pero nos gustaría por ahí ver en detalle eso, tal vez con el usuario, la que está haciendo la consulta, ver más en particular y ver cómo podemos orientar.
porque también hay que complementar con otro tipo de estudios quizás. Desde Argentina, Sebastián nos dice, ¿de dónde obtenemos los valores de contenido de humedad? ¿El equipo que realiza la prueba de WB entrega estos valores? Sí, eso es una pregunta similar a la anterior, así que sí, lo da directamente en pantalla. Jean de Perú. Las pruebas de NBDFR se recomienda a los tres modos UST, GST, GST, GND, tanto alta contra baja y baja contra alta. Bueno, sí, se recomiendan hacer en todos los aislamientos del transformador, sobre todo si uno quiere hacer seguimientos, de un seguimiento completo, porque no quita mucho tiempo y se puede tener mucha información. Pero siempre recomendamos que mínimamente se haga entre alta contra baja, que es donde está la mayor proporción de aislamiento celulósico. Luis de México nos describe, comienzo con espectroscopía y me da todo bien. Posteriormente hago tip-up y la prueba tiene una desviación considerable. ¿Cuál sería la conclusión? Que posiblemente haya carbonización, oclusiones, otro tipo de contaminaciones que están causando descargas parciales. Eso es típico. Así que bueno, eso sería lo que pasa normalmente, como explicamos antes, a medida que se va elevando el voltaje, aparecen esos fenómenos. Arturo nos dice, ¿importa el voltaje aplicado al momento de hacer la prueba NBDFR? Bueno, la prueba se hace típicamente a 250 volts. Para hacer ese barrido no se necesita más, no se requiere más. De todos modos se puede hacer a mayor voltaje, se puede. Y de hecho nosotros contamos con un equipo que es el IDAC 322, que ya tiene incorporado una amplificación de voltaje hasta 1400 volts, que se aplicaría más que nada si hay presencia de ruidos en la subestación. Si no, prácticamente no es necesario más de 250 volts. Anthony de Perú. Adelante. Al bajar la frecuencia que ocurre con flujo magnético no afecta, no crea mayor temperatura, ¿deberíamos controlar el tiempo de ensayo? Bueno, el ensayo es súper rápido. Como vimos en la demostración, es súper rápido, no hay tiempos de calentamientos y tampoco hay flujos magnéticos cuando lo expliqué al principio, que al estar todos los devanados puenteados, o sea, el primario está todo puenteado entre sí, entonces no está induciendo absolutamente nada. Así que no hay flujo magnético durante la prueba de tangente delta. Gracias. Frederick nos dice, tengo la duda de qué hacer cuando se presenta el problema, qué acciones debo tomar. Por ejemplo, si tengo un mal resultado en los bushings. Bueno, sí, ahí depende un poco de la política de la empresa, pero si hay un resultado anómalo, es recomendable quizás hacer más pruebas, o sea, no entrar en servicio el transformador, hacer unas pruebas más de confirmación y evaluar si el costo de cambiar el bushing puede ser más barato que cambiar todo el transformador, porque a veces cuando se daña un bushing y lo hace a veces en forma explosiva, puede dañar más partes del transformador o de las instalaciones adyacentes. Así que sí, podría ser recomendado un cambio preventivo. Llegamos a nuestras últimas dos preguntas del webinar anterior. Antonio de Perú nos dice, si tengo FP dentro de los valores recomendados menores a 0.5, pero en el análisis con el DFR me sale que el aislamiento está húmedo, ¿qué conclusión podría llegar o qué recomendaciones pueden brindar para confirmar el estado del aislamiento de un transformador? Bueno, el ensayo de banda ancha con el IDAX, eso es concluyente. O sea, ya directamente me estaría indicando que hay humedad en la celulosa o sea, puede ser las dos condiciones, que el aceite está contaminado. Así que es una prueba definitiva, ya hay que considerar, reciclar ese aceite, tomar la medida que convenga, pero ya el IDAX es un análisis bastante concluyente, se puede llegar a complementar con otra prueba, como la prueba de Carl Fisher para determinar humedad de aceite, también sobre el aceite se puede hacer pruebas, obviamente, de rigidez eléctrica, tangente delta,
Las pruebas de gases también son complementarias, pero si se hace el barrido de banda ancha con el IDAX, es concluyente de que hay un problema. Gracias. Nuestra última pregunta, Jorge Luis desde España. Para la prueba de FP, ¿la prueba se debe realizar en el tap mayor del mismo y si discrimina los otros tap del transformador? Bueno, en la práctica no, o sea, en la práctica no afecta. Podría ser, en caso de que se tome como práctica para que las pruebas sean más repetidas, digamos, posicionar el regulador en el punto donde queden energizadas todas las espiras, el punto más alto. Eso sería una buena práctica teórica, pero a veces difícil de implementar. Así que, en definitiva, es muy poco lo que afecta. Excelente, muchísimas gracias, Creo que ya Roberto. estamos con el tiempo. No sé si hay algunas preguntas nuevas que hayan llegado de la presentación de hoy. Podemos responder 4 o 5, pero ya tenemos creo que 4 minutos para terminar. Claro que sí. Gustavo nos pregunta, ¿existe alguna diferencia en el conexionado o en algún otro aspecto a considerar en la medición de la tangente delta aplicando el delta 4000 en transformadores de distribución? Bueno, estas preguntas ya son del día de hoy, entiendo. Sí. No existe ninguna diferencia. En transformador de distribución o de transmisión va a ser siempre alta contra baja, baja contra alta y ambos a tierra. Así que es lo mismo que vimos en los diagramas que les mostré ahí, aplican para distribución o transmisión. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta viene desde Aníbal, nos la envía. Para una prueba de tangente delta a 60 Hz a bushing, ¿qué factor de corrección se usa para corregir a 20 grados centígrados? No hay literatura sobre eso. En las normas IEEE solo los menciona, más no alcanzan una tabla como en la C57.12.90. Bueno, eso está confirmando todo lo que venimos diciendo hasta ahora, que la propia norma dice que las tablas no alcanzan y que la tecnología que estamos brindando desde Megger son las que dan la respuesta para poder hacer esa corrección. Así que bueno, todo lo que hablamos el día de hoy es un poco apunta a eso. Así que recomendamos utilizar esta tecnología que presentamos el día de hoy. Ok, la siguiente pregunta nos la envía Henry y nos dice, ¿qué pruebas realizar a los interruptores? Bueno, creo que se refiere a las pruebas que realiza el TRAX. O sea, el TRAX permite realizar toma de tiempos de cierre de apertura de interruptores y obviamente la prueba de tangente delta, que también es aplicable a los interruptores. Gracias. También se pueden inyectar, medir resistencia de contacto, o sea que el equipo mide resistencias bajas también. Así que sí, hay varias pruebas que se pueden hacer con el TRAX. Gracias. Marcos nos pregunta, ¿este equipo se puede usar para hacer pruebas en trafos de 110 a 23/23 kilovolts? Sí, se puede utilizar. Daniela, respecto a la pregunta anterior, quizás eso puede abrirse y contestarse más en otra sesión práctica que hagamos sobre prueba de interruptores. Ahí se puede hablar en detalle de todas las pruebas que se pueden hacer en interruptores y cuál es la batería de ensayos que se pueden hacer con un equipo como el TRAX. Pero las principales que me vienen a la mente ahora es tiempo de cierre de apertura, o sea que el equipo tiene un canal de medición de tiempos, tiene la tangente delta y la resistencia, serían las principales. Pero por ahí se me está olvidando alguna otra. Así que lo vemos después. Listo. Una consulta nos manda Ernesto. ¿El software PowerDB Lite se puede usar para descargar los datos del TRAX? Sí, se puede. En realidad primero se descarga el TRAX y después se importan, esos archivos se importan al PowerDB. Y se pueden abrir desde el PowerDB perfectamente y son compatibles. Ok, Antonio nos dice, en una sola conexión el PowerDB hace la corrida de pruebas, entonces no es necesario cambiar en la prueba del devanado de baja tensión el cable DHB de devanado de alta tensión. Sí, hay que cambiar, y lo explicamos. Sí. Sí, no terminaba, perdón. No hay que cambiar el cable HB de devanado de alta tensión al devanado de baja tensión. Claro, sí, se debe cambiar. Se debe cambiar
son 2 pruebas en sí. Ahí yo mostré que había botones de pruebas múltiples, pero son en realidad 3 pruebas que se hacen al principio, todas juntas, con una conexión, y después se cambia el cable que inyecta tensión, el cable negro que estaba en la parte de alta, se pasa a la parte de baja y se dispara de vuelta a las otras 3 pruebas. Así se hace. Excelente. Y a nuestra última pregunta que nos enviaron el día de hoy, nos la envió Francisco, nos dice, ¿el PowerDB profesional solo trabaja con pruebas hechas con equipos Megger o se puede cargar manualmente pruebas anteriores hechas con otros equipos? Buena pregunta. Se pueden cargar, sí, se pueden con todos los equipos de Megger, pero además se pueden cargar manualmente. Por ejemplo, si uno quiere ver la temperatura del transformador y ponerla como dato, obviamente hay termómetro de aguja ahí que tenga el transformador, entonces ese dato lo ingreso manualmente, igual se puede después graficar la medición de la temperatura del transformador en función del tiempo, con ese dato que cargué manualmente, y también con pruebas hechas con otros equipos. Hay muchos equipos que ya son compatibles con PowerDB, aunque no hayan sido fabricados por Megger, y otros que estamos incorporando. Excelente, muchísimas gracias, Roberto. Ahora quiero invitar a nuestra audiencia a que conecten con nosotros en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MeggerLatam. Les invitamos a que nos compartan sus fotografías en campo, sus fotografías con productos Megger, que nos envíen cualquier duda que ustedes también tengan a través de las redes sociales. Nosotros con gusto les escribiremos, les contestaremos y además también con gusto compartiremos las fotografías que ustedes nos envían. Así que ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @MeggerLatam. Les quiero comentar también que no se olviden de nuestros próximos webinars. La siguiente semana tenemos un webinar con Raúl Álvarez y en las sesiones, nuestro calendario de webinars lo pueden ver en nuestra página web csa.megger.com/webinars. Ahí pueden ver ustedes qué webinars, paneles y tutoriales vamos a tener en el transcurso de las siguientes semanas. Y ahora, con muchísimo gusto, les quiero invitar a que miren nuestra nueva página web. Tenemos ya nosotros una nueva página web acerca del 1 Hercio, a la cual pueden ustedes acceder a través de nuestra página web normal. Entonces, del momento en que ustedes me confirmas, Roberto, que ya puedes ver mi pantalla. En realidad, sí, ahora sí. Perfecto. Sí, está en la ventana emergente, sí. Sí. Entonces, ustedes pueden ir a nuestra página web csa.megger.com. En este banner de aquí le dan más información a nuestras pruebas a 1 Hercio y les va a redireccionar a nuestro micrositio acerca de las pruebas hasta 1 Hercio. Van ustedes a poder aquí ver toda la información que tienen. Tenemos también un video explicativo. Les invitamos a que en su propio tiempo puedan ustedes ver también este video acá. También tenemos un bloque de preguntas y respuestas acerca del 1 Hercio. Así que les invitamos a que visiten esta página. Es nueva, la estamos lanzando recién. Y aquí tienen ustedes también toda la información sobre los productos. Y acá en la parte de arriba ustedes pueden contactarnos también y pedir información acerca de las pruebas a 1 Hercio. Así que les invitamos a que por favor vayan acá a nuestra página y ustedes puedan ver nuestro nuevo micrositio y también enterarse un poco más acerca de las pruebas hasta 1 Hercio. Esto es todo por el día de hoy. Roberto, no sé si es que tú tienes algún comunicado. No, solamente saludar y agradecer a toda la gente que estuvo colaborando con nosotros. Hoy por hoy estamos Daniela y un servidor acá delante de los micrófonos y las cámaras. Te invito, Daniela, a que compartas también tu cámara. Gracias. Pero sí, hay muchos especialistas del Megger que no nos vamos a alcanzar de saludar y agradecer a todos. Diego Arbalino, Raúl Álvarez, Raúl Escobar, Julio Jiménez, Jorge Correa, a la gente de marketing, Karen Becerril, Daniela, que está siempre acá. Así que tanta gente que colaboró con nosotros y hoy nos tocó estar acá, pero con los cuales podemos contar y ustedes pueden contar también.
Así es, Roberto. Muchas gracias por tu presentación. También gracias por este interesante tema que nos has expuesto el día de hoy. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Les invitamos a que al finalizar la sesión, por favor, ustedes llenen la encuesta que se va a lanzar. Esta nos ayuda a continuar mejorando nuestros webinars y tutoriales, paneles. Nos ayuda también a saber qué información les interesa a ustedes recibir. Entonces, a través de la encuesta, ustedes pueden también solicitar una copia de del PDF de la presentación, pueden solicitar también una copia del video. Así que, por favor, les invitamos a que nos ayuden llenando la encuesta una vez se acabe el webinar. Y también, si es que tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta que nos quieran hacer llegar directamente, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Sin más, muchísimas gracias a todos por asistir a este tutorial. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Roberto, por toda la información que nos diste y por la excelente presentación que nos diste también. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Roberto. Esperamos que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Daniela, una última cosita, pero muy corta. Así como nosotros presentamos casos de estudios y demás, me gustaría también que nuestros amigos que tengan equipos, sobre todo equipos de Megger, ¿no es cierto?, con estas tecnologías, que tengan experiencia en campo y quieran compartirlo con los colegas, nos gustaría que nos envíen y nosotros vamos a pasarlo en un formato de caso de estudio y lo vamos a publicar. Eso nomás. Así es, ustedes también pueden ser parte de nuestros casos de estudios, así que ya saben, nos pueden escribir a csawebinars@megger.com con cualquier información. Muchísimas gracias, audiencia, muchísimas gracias, Roberto, y gracias también a la gente de Megger que está en la parte trasera de todos nuestros webinars y tutoriales. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Por favor, procedan a llenar la encuesta. Muchas gracias y buena tarde.